Hola, ¿qué tal, Indy? Aquí te habla Juan León y pues bienvenido a más un episodio de Cara Oculta en el que hablaremos pues no sé qué, porque esto es un audio grabado para cada inicio de todos los episodios en el que soy invitado por los chicos de Cara Oculta, que a veces hablo con o Emanuel Parada o con Jorge Suárez, o a veces estamos los tres, donde hablamos sobre videojuegos y su desarrollo. Puede ser desarrollo de personajes, puede ser storytelling, puede ser animación, puede ser marketing, todo aquello que tiene que ver con la creación de videojuegos. Y en fin, queremos que tú como desarrollador indie mejores en tu proceso y en tu producción para que puedas realmente finalizar y lanzar tu propio videojuego indie. Así que sin más, aquí empieza este episodio que no sé cuál va a ser, porque como te dije, se repite para siempre en todos los episodios de hoy hasta el fin del mundo. Así que disfrútalo. ¿Cómo estás, Juan? Que nos acompañes de Ciudad de México, en la ciudad de la contaminación, y acá estamos desde Guadalajara, Jalisco, en la ciudad de las tortas ahogadas y del calor endemoniado que está muy feo. Y bueno, Juan y tu servidor, que soy Manuel, estamos platicando todos los miércoles sobre diseño de videojuegos, temas de marketing para empresas de videojuegos, para contenidos creativos, industrias creativas, entre otros. Hoy tenemos un tema muy padre, muy interesante. ¿Cómo es el tema de hoy, Juan? Pues básicamente los principios para crear un buen personaje para videojuegos. Y me gustaría primero hacerte una pregunta. Nada más, aquí nuestra administradora nos está robando el clima y por lo tanto tenemos mucho calor. ¿Qué pasaría si tenemos un videojuego que no requiere personajes? Por ejemplo, Tetris, por ejemplo, Pong. ¿Esos juegos tienen personaje o no tienen personaje? ¿Tienen historia o no tienen historia? Un juego casual, por ejemplo. Porque a lo mejor muchos nos van a decir, estoy haciendo un juego que no tiene personajes, este tema no me interesa. ¿Cómo nos enganchamos a este amable público que nos está viendo? Para decirles, pues es crítico, es importante la parte de la narrativa y de los personajes, que el personaje puede ser tú mismo. Sí, en este caso, los videojuegos no tienen personajes, sí o no tienen historia. La historia parte de quienes lo juegan. Eso es un tipo de historia que surge, por ejemplo, en los juegos de pelea o en Pong, podría ser. Que estamos jugando nosotros dos. Entonces la historia se basa en la experiencia que vamos teniendo nosotros dos. Y esa entidad, este bloquecito que está dentro del juego, te representa como personaje. Entonces, no es que no tiene, es que no la estás inventando porque básicamente te representa. Excelentísimo. De hecho, usualmente este tipo de juegos uno recuerda más es por lo que pasó mientras jugabas. O sea, cómo te gané, qué tan cerrado estaba el juego, o si es un juego de pelea cuando tenías una racha de 7 victorias y yo 7 derrotas, te gané uno y tenías 0 victorias. Ese tipo de historia es lo que uno llega a recordar cuando la historia de los personajes queda como un segundo plano o simplemente no tiene historia. Y una pregunta muy importante que seguramente muchos que nos están observando se podrán hacer: ¿qué es un personaje? ¿Por qué la importancia de un personaje? Es decir, ¿por qué no estamos Juan, Jorge y Emanuel en nuestro videojuego y somos nosotros mismos? ¿Por qué tenemos que crear un personaje quizás en un mundo fantástico? ¿Y por qué es importante que este personaje tenga coherencia en el mundo en el cual estamos jugando? El por qué, bueno, sí se podría, pero la idea es que un personaje representa a veces muchas cosas que su creador no consigue expresar. Termina siendo como un escape de sus problemas o características muy ensimismadas y no consigue expresarlas o que nadie las sabe. No sé, bueno, se lo compré como pura, un ejemplo demasiado maquiavélico. Pero, o sea, eso también es parte
no llega la palabra en español, como expansivo, o sea, para que tu producto llegue a más personas. Porque puede ser que, por ejemplo, el personaje de Maleado, a lo mejor a muchos te gusta, pero seguro que a la gran mayoría no. Entonces es más fácil hacer un personaje que sea como más carismático, no sé, o a lo mejor como más interesante que una persona real. A pesar de que muchas historias bastante historias reales, pero son tan interesantes como únicas. No sé, la historia de Gandhi, la historia de, no sé, de Ali, estas personas no son tan comunes, de Steve Jobs. Ahora que mencionabas, Manuel, lo de por qué no nosotros estamos en un juego, bueno, estoy casi seguro que no soy el único que ha hecho esto. Por ejemplo, en un juego como los Sims, lo primero que pienso es hacerme a mí mismo, ¿no? Es hacerme a mí mismo, con mis tal vez unas actitudes que no tengo, pero que yo siento que las tengo. Tal vez físicamente también en un juego como Skyrim, un RPG por ahí, también es como... No sé si a eso te referías, tal vez personalmente, físicamente, pero bueno, eso lo... Yo lo que creo es que, por ejemplo, en juegos como Sim, que es un simulador de vida, o sea, puedes, no sé, fantasear, por ejemplo, tener un sexo diferente, una edad diferente, un contexto económico diferente, pero también puedes estar tú porque es coherente que simules tu vida, por decirlo así. Sin embargo, si estás tú con un personaje, no sé, como eres tú actualmente y te enfrentas ante unos dragones, pues te van a hacer polvo. Y conviene que sea más un personaje que viva en el contexto histórico, etc. Hay algo que quería mencionar, juntando las dos ideas, que puse en mi muro de Facebook, de que entrevistan a Stan Lee, el creador de Spider-Man, entre otros personajes de cómics, que lo criticaron en su momento por crear Spider-Man, que era un adolescente que recibe poderes de una araña súper fuerte y poder superar en las paredes, etc. Y lo critican porque dicen, ningún superhéroe es adolescente. Los adolescentes solo pueden ser compañeros del principal como Batman y Robin, por decir algo. También no deben tener problemas los superhéroes, no deben ser humanos, deben ser personajes que no les pasa absolutamente nada porque es lo que les da su fuerza contra el mal. Y al final lo critican demasiado, no le aprueban en la revista el personaje, de alguna razón el personaje, el cómic tiene la oportunidad de salir porque la revista iba a quebrar y al público le encanta. O sea, hubo esa oportunidad de crear un personaje tan radical, tan nuevo, que el público se conectó con ellos. Y también es algo que nos ocurre, por eso decía mucho la coherencia, de que en ocasiones no le crees al personaje lo que está ocurriendo, es perfecto o es demasiado imperfecto y es una broma, es una parodia de alguien con quien no me identifico, porque es tan divino el personaje que no es humano, no me comparo con él, o es demasiado tonto, es demasiado imperfecto, tiene demasiados errores, Sí. que también lo deshumaniza muchísimo. Sí, claro. De hecho, acabo de recordar que algo de la serie ¿Las qué, Juan? la serie la haciéndole cuña, propaganda, Happy sí. es un ex policía que prácticamente es un hombre, está en la calle, viviendo en la calle, pero su hija es secuestrada. Y quien busca al policía es el amigo imaginario de tu hija. Cierto que el papá no sabía que tenía un hijo. Entonces el personaje es una persona totalmente retorcida, el amigo imaginario también es demasiado loco. Son personajes que la historia como tal no me atrapó porque sabía cómo iba a terminar la historia. Al final era feliz, o sea, padre me encuentro la hija. O sea, como spoiler obvio, pero toda la trayectoria y el desarrollo de los personajes extraños fue lo que me atrapó para verlo terminar. Que es uno de los tips 101 que te dan cuando estás creando cualquier tipo de narrativa. No debe ser extraordinariamente aburrido o cotidiano, pero tampoco debe ser increíble, no increíble en un mal sentido, de que no creo que este personaje está viviendo eso. Y ahí, por ejemplo, el libro que mencionamos en programas anteriores de 100 formas de no escribir una novela, por ejemplo,
y uno mencionaba esa parte, ¿no? Es un personaje, no sé, tan fantástico, pero que siempre pasan desgracias. O el famoso Deus Ex Machina, de que por alguna razón las cosas siempre se acomodan a su favor. Y dices, esto no tiene sentido, o sea, Sí. es muy complicado. Hay muchos ejemplos. Eso no pasa tanto por el personaje, eso es más como la historia, el storytelling. Porque, por ejemplo, o sea, para hacer que algún personaje tenga historias increíbles, o sea, tiene que ser que dentro de ese universo de incredibilidades es factible las cosas que pasan. O sea, cuando se pierde esa factibilidad, esa fantasía, ya no es creíble. O el típico caso de, no recuerdo muy bien cómo era porque me costó, creo que era la película de Godzilla, primero la de los 2000, y un amigo me comentó, no, es que no me gustó esta película, no recuerdo si fue Godzilla, algo así como algo así como que extremadamente increíble, ¿no? Entonces me dice, me creo que esta película porque era muy mentiroso. Digo, bueno, obvio que era mentiroso, o sea, fuiste a ver, no sé, Godzilla, ¿qué podías esperar? No, pero es que dentro de las cosas de Godzilla, el universo de Godzilla, abusaron de la mentira y perdió la facilidad de las cosas. Claro, por ejemplo, hay un meme en internet de que al principio en las películas de Pixar sí fue sorprendente cuando el personaje bueno al final se convierte en malo, descubres que es malo. Pero después empezaron a abusar de esa fórmula. Ya todos los personajes, el hermano del héroe o el ídolo de tal persona, al final se convierte en alguien que tiene una intención oculta. Y esa sorpresa ya se pierde, porque sabes que ya es una fórmula una y otra vez, que se convierte en el famoso personaje cliché, por ejemplo. Sí, de hecho, bueno, el Pixar ha tenido un poco. Ya, o sea, yo muy emocionado de los películas de Pixar, porque ya, o sea, no saben de nosotros, no es que sean su película, nada, no es que, ¿sabes? Prácticamente cada película de Pixar tiene una oportunidad con hechos humanos. El problema aquí es que realmente tengo que, ok, y voy a llegar, voy a intentar hacer aquí, aquí. Ya, esa fórmula es como que no es decir, nosotros porque tenemos bagaje muy grande de Pixar, claro, para los niños, muy sorprendente y tal, ¿no? Ya uno como que entiende qué va a pasar. Y te iba a comentar un punto y se me fue por la Pixar. Bueno, sí. Los personajes han pasado en los pequeños. Entonces, como que cada vez tiene su lado oscuro. O sea, por ejemplo, algún personaje que es un hombre de negocio. La probabilidad de que ese hombre de negocio, a través de su apetito, de su objetivo, se vuelva un traidor es muy alta. Entonces siempre está esa oportunidad. Y se le quiere sobre la oportunidad cuando lo que se le sigue. Y así como usted se español, no sé, el protector que termina siendo una persona extremadamente violenta y termina matando a su mujer, a su novia o a su hermana o a su prima. Entonces, cuando o sea, ya uno tiene como que de inconsciente prácticamente, bueno, es de tipo así, pues le puede pasar. No sé, como que hay que ser revolucionario, tanto con la causa que el vigilante cristiano, ¿sabes? Ya tenemos como esos chips. A mí me le pasa esto. Esa es la idea, como que intentar no quebrar sus paradigmas y que no sean
como que tan evidente lo que va a pasar. Por ejemplo, cuando murió, eso fue el primer episodio de Dragon Ball Z. O sea, yo era fan de Dragon Ball cuando Goku era pequeño. Esperé con ansia Dragon Ball Z, después que tenía años, de Goku muere. Eso yo no podía creer. Pero resulta que al pasar de la serie, murieron y revivieron 10 veces. O sea, ya era como que, sí, me voy para irme, o sea, con Kamisama, no preparo ya. Entonces, ese elemento, cuando se repite muchas veces, ya es que sorprendente, o sea, ya te deja de limitar la curiosidad. Algo importante aquí de Una Lucha Más es platicarles no solamente, digamos, el análisis a Hollywood o a otras industrias, sino también platicarles cómo lo hacemos nosotros. Y, por ejemplo, en estos últimos meses hemos trabajado en nuestra línea de propiedad intelectual que se llama Pet City Mania, que a ver si les suena a ustedes a un caso popular, ¿no? Personajes de distintos colores, que uno es un conejo y otro es un puercoespín, y tenemos también un perro, un chango, que curiosamente el chango tomó el nombre o el apodo de una persona aquí en el estudio. Tenemos una gatita y un zorrito rojo, que no es un zorrito, es un mapache, es un panda rojo, pero todos creen que es zorrito. Entonces, platicándonos de nuestro caso, el diseño de estos personajes ha sido interesante. En el 2004, en el 2014 nacen los personajes, sin embargo, en el 2019 tenemos un rediseño de los mismos. Y nos pusimos como un objetivo al principio, tuvimos en enero una plática y dijimos, queremos que esos personajes sean para niños, para adultos. Van a tener actitudes de niños, van a ser infantes, o ellos van a ser adolescentes, o van a ser adultos, o no importa, o son adultos en cuerpo de niño, y te empiezas a crear un montón como de posibilidades que al final tú tienes que hacer match en muchas cosas. En los personajes que quiere crear tu equipo, pero también los que quiere el público, los que quieres crear tú como otra área, los que va a mercadear el equipo de marketing y va a tener que presentar al mercado. Y ha sido complejo, no ha sido tan sencillo, porque del stock original que teníamos hace unos años, ahora hemos cambiado completamente el diseño de los personajes y seguimos trabajando en ellos. En un mes más terminamos la guía de arte, que es muy visual, pero ya estamos trabajando en no solo cómo se ven los personajes, sino cómo se comportan, cómo van a ser sus acciones, sus sentimientos. Y es obviamente sin caer el tipo cliché. En el último Pokémon, por ejemplo, y hay un video muy interesante que lo recomiendo que vean, que analiza a los rivales de los personajes principales de Pokémon. El que fue ganando fue obviamente Ash y Gary, el azul y blue, si no me equivoco, y verde y azul. Azul y rojo. O sea, Ash, bueno, en el juego Ash se llama rojo. Bueno, no hay mención. Que era uno de los mejores antagonistas porque siempre iba un paso adelante hasta que en la última batalla ya lo logras derrotar. Y los personajes actuales de la última generación son muy planos, porque es el típico personaje torpe, el personaje de un sexo opuesto al tuyo con el que te vas a enamorar en algún momento, y el personaje un poco más relleno. Y hablamos de que caen como en lo de Howl, en esa serie de personajes que no sorprenden y que te quitan la emoción porque ya sabes lo que va a ocurrir con ellos. Entonces, en nuestro caso ha sido muy interesante. Juan, ¿tú tienes algún caso de diseño de personajes que haya sido memorable? Sí, bueno, al principio yo me inspiraba mucho en las tragedias que me habían pasado, pero en esos últimos juegos me había inspirado, bueno, sí, no deja de ser hechos con una más actividad, pero también como una burla. En lugar de ser algo como dramático y tal, fue más como por el humor. Y de hecho, te sido como el personaje que más me gusta. A la final, realmente es una especie de quimia. Es un toro con un gallo, con un mapache, es una mezcla de animal. Que es el tipo de Satanás, que tiene que salvar el mundo. Dentro de esas cosas, dentro de la historia pasa
bueno, pasan muchas cosas, como que cuando aprendes a hablar a tu papá, o sea, eso también tienes que hablar a Dios también, entra un conflicto, profesión, que mi hermano, no sé qué, un punto de vista de mi hermano es diferente. Y dentro de todo el humor y que puede ocurrir en este juego, yo creo que la gente reflexiona. O sea, y al final, o sea, las personas actúan creyendo que hacen el bien. Sin importar, o sea, que más perjudicar a los demás. Pero desde el punto de vista personal, de personal, está haciendo bien. O sea, por ejemplo, los corruptos. ¿Tú crees que ellos, en el fondo, ellos creen que están bien? Saben que socialmente es mal visto. Robar, agarrar el dinero de los impuestos y llevárselo a ellos. Pero para ellos, eso está bien, porque al final se llenan de dinero. Entonces, quiero que la gente entienda un poco mejor esa parte de este personaje y del humor sarcástico que tiene. ¿Tú, Cruz, algún comentario sobre el tema de hoy? La parte de diseño de personajes. ¿Qué personajes de los que más memorables se quedan en tu mente, de los que mejor recuerdas? Los que mejor recuerdo, pues a ver, uno de mis juegos favoritos es God of War de PlayStation. El personaje de Kratos me gustó bastante. Siento que es un personaje bastante, ¿cómo se dice? Martirizado, bastante usado, utilizado. Para los que ya conocen ese juego, pues sabrán a qué me refiero. Básicamente los dioses pues lo trataron como cualquier humano lo hubiera tratado, lo usaron de su perro. Fue triste luego ver las razones, ver todo el trasfondo que tenía. Fue triste ver lo de su familia y todo eso, pero al final, pues, el final de God of War 3 fue decente. Ya después salió el God of War nuevo para nuevas generaciones. Ya no lo hicieron el juego, no sé qué historia hay por ahí, pero es un personaje que ahí me marcó, ¿no? Tal vez era muy pequeño para jugarlo en ese entonces. Bueno, ya estaba de 15 años, pero sí, me marcó bastante ese personaje. También por ahí de The Last of Us, el personaje de Joel, el personaje principal, por así decirlo, de The Last of Us. También muy triste su pasado. Yo creo que eso es lo que nos hace como que nos sintamos atraídos hacia él, nos sintamos como enganchados a ese personaje, querer seguir viendo qué es lo que hace, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a decidir. Y en parte porque tú también estás decidiendo por él, ¿no? Estás jugando por él, estás tomando sus decisiones. Es un personaje que a mí me ha encantado. Yo tengo un personaje que la forma en que lo van desenvolviendo, el juego es un juego de desenvolver una trama, pero el personaje como tal eres tú mismo. Es impresionante porque tú puedes tomar ciertas acciones. Por ejemplo, puedes atacar con una pistola y atacar con un arma, con un cuchillo y también con una katana y también con una bazooka, por decir algo. Entonces, ¿cómo puedo atacar con 4 armas al mismo tiempo? Tú vas generando una idea sobre el personaje. Hasta el final te revela que en realidad tú no eres un humano. Pero entonces todo conecta y todo hace sentido. El juego estaba mal diseñado porque me permitía atacar con 4 armas al mismo tiempo. No, en realidad nunca te lo dicen, pero tú entiendes que al no ser humano posiblemente tienes 4 brazos. Y ya empiezan los fan arts donde representaban a ese personaje que nunca te ves porque es un juego en primera persona y tú nunca te ves a ti mismo, pero ves las acciones que generas. Y también vas descubriendo que no estás en la Tierra, que estás en otro lugar y que pasan ciertas cosas y que los humanos te atacan a ti. ¿Por qué te quieren atacar a ti si son humanos? Y es donde te das cuenta que no eres un humano, obviamente. Pues también esa es una parte interesante de la trama. Obviamente nos salimos un poquito del personaje, pero cómo conectas la trama con el personaje, pues es ese ámbito sorprendente, donde dices, oye, algo no hace sentido, algo está mal, porque este personaje hace las cosas así. Y cuando logras que su vida sea coherente a lo largo de sus acciones y el final del juego, es una explosión en tu cabeza que hace una gran emoción. Es un personaje típico. Realmente viví muchas cosas con él y lograste cambiar la vida de alguien. Creo que es algo muy importante de los personajes y posiblemente lo traigamos de los juegos de rol, donde no nada más hago una aventura genérica, sino realmente esto se siente innovador, fresco y desafiante. ¿Cuál era ese juego? El juego se llama A Dark Room, una habitación oscura.
no lo... Les recomiendo O sea, que yo lo no jueguen. llegué a fijar. Les recomiendo que lo jueguen. Desafortunadamente ya les platiqué una parte del final, pero no todo. De hecho, tiene tres finales diferentes. Y este no es propiamente un final, es más como algo que descubres al final. Pero en el final ocurren otras cosas. Pero sí es algo que propiamente no es un elemento de la historia, sino que descubres por qué eres tú como eres. Y un juego que me gusta mucho también es Undertale. No lo he jugado tanto, pero he visto gameplays, por ejemplo, de los 3 finales. Y vas viendo cómo tu personaje, de acuerdo a las acciones que tú vas desempeñando, vas descubriendo ciertas realidades. La primera vez que lo juegas es como un mundo color rosa, normal, ocurre todo. Y los otros 2 finales, que no los spoilereo para los que no lo hayan jugado, hacen lo mismo propiamente, pero descubres que en realidad, por ejemplo, al ganar, no estabas... Voy a ponerte el ejemplo de Pokémon. En Pokémon, imagínate cómo cambiaría la historia si tu personaje, en lugar de derrotar y desmayar a los Pokémon enemigos, en realidad los mata y los elimina para siempre. Su personaje ya no es alguien bondadoso, ya no es el maestro Pokémon, ya es el tirano Pokémon, por decir algo. Sí, sí. Eso a mí se me hace muy, muy poderoso, porque también... De hecho, sí, adelante, Juan. disculpa, ayer vi una entrevista de Koichi, o Suda 51, y es que hizo No More Heroes, y Killer 7, y algo así como de culto. Su primer juego fue un juego de lucha, no recuerdo, Super Western, no recuerdo más. Y él quería que su juego tuviera 2 finales. Pero el equipo del jugador como que no estuvo muy bien, porque estaba el equipo y tal, ¿verdad? Al final quería que si el jugador o sea, ganaba el torneo y tal, y feliz. Y si perdía, el personaje se suicidaba. Entonces, eso era un punto muy controversial en la época, los finales, tal, no sé qué, tienes que ganar uno. Bueno, así, gane o pierda, se decide. Y el tipo contaba, durante el desarrollo del juego recibía cartas, en aquella época, los prefiero, los 3, recibían cartas, cajas de cartas, como que no se le acaba personaje en movimiento, o de personaje, o que se tiene pasado en este bot, que es de la Republicana, que después que lanzaron el juego, empezaron a recibir muchísimas más cartas, pero de gente que lo odiaba, gente que amenazaba de muerte, porque es que nunca se había visto ese tipo de juego, que tú pasabas tu juego en el jugador y al final o le presionan a el personaje. Fue algo así que a lo mejor hoy en día no es tan loco, pero estamos hablando de hace 20 años. Y en el Super Nintendo, que no era como que tan... O sea, si hubiese sido antes de Genesis, hubiese sido como más normal, pero el Super Nintendo era como más familiar, más friendly, más amistoso, y que fue algo así muy importante en su época. Algo muy importante que tienen los videojuegos, en comparación con el cine, en comparación con las novelas, en los juegos en general, es que existe todo ese metajuego. Si bien en una novela tú tienes oportunidad de entender cosas sobre tu personaje a raíz del contexto, de las acciones, el videojuego es todavía más intenso porque tú lo vives, sobre todo el personaje que es propio. Incluso hay una cosa que es muy graciosa, hay un juego que se llama Evoland y hay muchos que lo parodian, que por ejemplo cuando tú eres un non-playable character, un personaje no jugable, imagínate qué rara es esa abstracción de que tú siempre estás aquí, nada más esperando a que llegues a comprar cosas, y es de noche y estás así llegando, ¿no? Pero cuando el personaje es tuyo, es un personaje jugable, pues también debes tenerle como ciertas reglas para que el juego sea divertido. Imagínate que el juego fuera extraordinariamente realista y en realidad las cosas que te matan tuvieras que hacerlas como para sobrevivir. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con los Legend of Zelda, me gustan muchísimo. Llega a pasar el de A Link Between Worlds, Link entre dos mundos, pero cuando lo pasé me apareció la oportunidad de jugarlo en modo difícil
y perdió todo el interés para mí porque era demasiado difícil, o sea, tenía que revivir cada cierto tiempo y dije, sí es un juego más real si queremos, el personaje sufre más, etcétera, pero ya pierde ese factor de diversión porque no equilibramos ese elemento fantástico con ese elemento de realidad. El personaje, la curva de dificultad de ser tú es muy complicada y lo tomo, lo relaciono con otro, ese a lo mejor de chistes, otro caso, pero decía algo así como, selecciona el país donde quieres vivir y es la dificultad. Si vives en África es una dificultad alta, si es en Sudamérica es una dificultad media y si es en Europa o en Estados Unidos es una dificultad fácil, por decir algo, ¿no? Que es una parodia, Sí. y puede algunos decir hasta es respetuosa, pero es como, pues tu personaje puede ser tan humano y va de acuerdo al contexto de la situación económica, política. Nosotros hacemos muchísimo, y es recomendación para los que hagan personajes, que generamos un radar de dos ejes, principalmente contrastantes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo va a ser extraordinariamente realista o el personaje va a ser muy real? Va a ser humano, va a ser un humano en Guadalajara, en Ciudad de México, va a ser un venezolano que está viviendo estas experiencias. O va a ser en un mundo totalmente fantástico, no hay muerte, no hay hambre, no hay desolación, hay otros componentes. O es un elemento etéreo, es una nube, es una hoja. Porque sabemos que hay videojuegos donde tu personaje es una hoja, o es alguien que no tiene rostro. Hay muchísimas cosas. El juego Flower. Por ejemplo, que esos juegos están O increíbles. sea, la profundidad del personaje no tiene que ver con su estética, es un poco totalmente diferente. A lo mejor se puede confundir. Yo no tenía la oportunidad todavía de jugar Florence, pero tuve igual mucho, profundo, y tal. Eso no tiene que ver con que el videojuego sea realista, con una iluminación, una parte de tecnología que exista hoy. Para que sea, digamos, físicamente hiperrealista. No tiene nada que ver con la profundidad del personaje. Ayer en la clase de análisis de videojuegos estábamos tocando esos temas. ¿Cuál es la dificultad entre una historia, un juego complejo, difícil, profundo? Porque generalmente los intercambiamos y lo mismo pasa con los personajes. Este es un videojuego, este es un personaje muy profundo, o sea, tiene un gran pasado con muchas interacciones, pero también tiene una historia muy compleja. O sea, no nada más sufrió mucho y han pasado muchas cosas, sino que también tuvo que tomar muchas decisiones complejas para llegar aquí. O es un personaje difícil de jugar o difícil de entender. Y eso creo que a veces es un poco complicado. Mi sugerencia sería, empieza con personajes quizás un poco cliché, un poco muy referenciados a lo que ya conoce la gente, y empieza a hacer esas modificaciones y revisa qué entiende la otra persona de tu personaje. Algo que nos ha ocurrido muchísimo es que nosotros creamos algo que creemos nosotros que es lo mejor, y al mostrárselo al público no le entiende. Oye, ¿qué es este dragón? No, no es un dragón en realidad, es un ser mitológico, es un dios, y para ti es una lagartija, por decirlo algo así. Y hablamos de lo estético quizás, pero también es de todo el contexto que hay alrededor de él. Oye, ¿por qué este personaje es bueno si tiene cara de malo, por decirlo así? Una pequeña pausa nada Fíjate más. que estas cosas, por más que no jueguen el juego, por los jugadores no lo consiguen percibir, es importante crear. Por ejemplo, si vas a crear el universo de tu juego o el mundo de tu videojuego, es importante que tú llegues a crear un mango que no importa que el jugador no llegue, no logre llegar hasta allí, pero todas esas cosas en este contexto le dan mucha fuerza al universo y al mundo, y a su vez le van a dar fuerza al personaje. Más hablando específicamente del personaje, tú puedes crear un personaje, sus puntos débiles, características, su personalidad, su historia, su drama, su victoria, su falla, todo eso puede ser creado. Pero también podrías crearle, o debes crearle, ¿no? Quiénes son sus familias, quiénes son sus amigos, si un personaje humano que a veces le recuerdo todas esas cosas, por más que no salen en el juego, eso te puede dar como ventajas al momento de desarrollar el personaje durante el juego.
Por ejemplo, en mis investigaciones, para un poco que quería hacer, investigué por el tiempo Star Fox. En el primer juego no se conocía, nunca salió el papá, pero se habló de él. Luego salió en la edición de Nintendo 64. Pero en la versión de Super Nintendo, todo el personaje era personajes que no salieron de Super Nintendo, supuestamente iban a salir en Star Fox, que no salió y salió por el 4. Personajes que no salieron en el 4, pero ya existían en el universo. Encontré un modelo de cómo eran las naves por dentro, o sea, en fusión nuclear, la fusión nuclear, no sé qué, tal, la propulsión, todo, los botones, todo. Esas cosas nunca se han visto en los juegos de Star Wars, pero están allí en el juego. Y esas pequeñas cosas son las que te hacen desarrollar tanto el universo como la profundidad del personaje. Muy bien. Bueno, quería decir nada más un pequeño comentario de acá de una persona que nos está viendo, Iván Ceballos, saludos. Dice Iván, me gusta mucho Mega Man junto a Zero y los distintos finales de la historia que se dan dependiendo de la forma en pasar los mundos. ¿Tú tienes experiencia en Mega Man, Juan o Emanuel? Yo la verdad nunca he sido de Mega Man, entonces no. Yo jugué el Mega Man hasta el 10. El 10 y el 11 no lo quiero comprar. El 11 no lo quiero comprar, porque Switch me gustó, pero no hay tiempo. La serie de 0 la jugué antes, con Nintendo 10, no me acuerdo. Fue su versión la primera vez que salió la primera robot femenina con la que tenemos que luchar. Y bueno, la X hasta el 3. Y de hecho no sabía que hubo una versión de que tenía varios finales. El último que jugué fue el 9 y era un final ya recuerdo. Pero eso es interesante. La persona a la que me encanta muchas veces tu juego, ver todo el final. Interesante eso. Claro. Claro que es algo que también lo he visto yo en juegos más modernos, que le meten toda esta onda de nuevos finales, ¿no? Hay 8 finales distintos, hay 5 finales distintos. Recuerdo yo, creo que mi primer juego con final distinto que jugué, que fue Bioshock 2, no sé si lo ubica. Tengo entendido que había 3 o 4 finales distintos. Yo me preocupé mucho por querer sacar el final bueno. Entonces creo que también es algo padre. Uno más nuevo, pues Red Dead Redemption 2 también tiene, me parece que 2 o 3 finales considerados buenos. Finales no finales, no sé cómo decirlo. Pero también, creo que también es padre porque pues te puedes interesar en saber qué es lo que le va a pasar de malo a tu personaje, ¿no? O qué es lo que le va a pasar de bueno. Yo creo que todos muy dentro de nosotros queremos saber qué es lo que le va a pasar al personaje. Eso es interesante. Pero algo que me pasa con Star Fox de 10, que era absurdo, tenía como 15 finales diferentes. O sea, eran muchos, no recuerdo, eran 15, eran 30, eran 10, ¿no? Pero eran tantos finales que ya se pierdan por cuál de era acá, ¿no? ¿Qué pasó realmente? Entonces, en las entregas posteriores, fueron mezclando este final con el otro, se volvieron mejor muy extraños. Entonces, es interesante para que el jugador juegue realmente tu juego, pero eso creo que se puede hacer si no tiene que ser hacer de vuelta. Porque si no es como que ¿cuál va a ser la historia? El plano real. La secuela va a ir por cuál final, o va a ir por todos los finales. Es como raro. Mi visión como desarrollador es como, si no va a tener continuación, todos los finales que te hagan. Pero si va a tener continuación, no lo veo como muy válido. Que hablamos de un tema quizás que sería para otro programa, pero también es muy complejo, a mí se me hace muy complejo, que son los finales. Hablamos de que acaba de terminar Game of Thrones y
todo el mundo criticó ese final porque había tanto compromiso de hacerlo rápido, con bajo presupuesto, tan sorprendente, o incluso también el final de Avengers que ocurrió hace poco también, de que no dejó contento a muchos, o fue, no sé, un final de 8 cosas estaban muy bien y 2 no tan bien, por decir algo, ¿no? Entonces es un tema complicadísimo, cómo desarrollar personajes, y no solamente un final, que es una serie de televisión, una película, sino que aquí generas, como tú dices, 15 finales distintos que no van a dejar contentos a nadie. Es complicado la parte de qué final le vas a dar a tu personaje. ¿Se merece ese final o no? ¿Vas a dejar intriga o vas a dejar todo súper explícito y muy claro? O vas a hacerle como J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, que ya una vez que terminó las novelas sigue diciendo cosas y cambiando los personajes. ¿Qué tan complicado es eso? Imagínense. Sí, como un DLC. Un DLC de libro. Algo así. Sí, es realmente muy complejo. La cuestión de los videojuegos es que es como una experiencia muy milenaria. O sea, queremos disfrutar el trayecto, pero desarrollar ese personaje, el trayecto viene al final. O por lo menos en su inicio, así. Hoy en día sí, bueno, sí, son producciones muchísimo más complejas, pero, o sea, yo recuerdo que, por ejemplo, el juego de Jurassic Park en Super Nintendo, el juego es extremadamente difícil y el final era nada, salió un helicóptero volando y decía presentaciones a salida del Jurassic Park, así como para tirar el Super Nintendo por la ventana. Porque era un juego malo, muy difícil. Todos esos juegos eran muy malos, los de NES, Super NES, basados en películas eran malísimos. Hay todo un canal del Angry Video Game Nerd que explica sobre esos juegos malísimos de NES, Super NES, Genesis, etc. Quizás si quieres por recursos, y también hay otro video que me gusta mucho, canales de Game Design, donde explica por qué siempre los videojuegos basados en películas han sido malos, porque tienen que salir en el mismo tiempo de producción de la película y no es el tiempo estándar de desarrollo de un videojuego. Como un año de desarrollo de juego. Sí, es válida esa observación. Sí, pero, y por ejemplo, él analizaba que si empezaran a sacar videojuegos basados en películas o en series, quizás sería muy diferente, porque las series salen a lo largo de más tiempo. Y hay posibilidad ya hoy de hacerlo por pequeños episodios. En lugar de un juego donde antes tenías que grabarlo en un cartucho o en un DVD o CD, ahora puedes irlo sacando por pequeños episodios y la gente los va consumiendo de la misma forma que los ¿cómo se llama? Que los episodios de una serie, por ejemplo. Sí, es curioso. Yo lo que sí creo... Sí, hay muchas maneras. A mí me gustó, por ejemplo, Stranger Things, que él mezcló la temporada 1 con la temporada 2, pero era otra historia basada en el juego. O sea, no era la historia del 1 ni del 2. Entonces, esas propuestas son interesantes porque pueden tomar los personajes y las historias, o sea, todo el contexto de ese universo, y crear una historia diferente. Como creo que pasó en el juego de Matrix, que el juego fue no, mentira, uno de los juegos malos y más metieron en la historia los videojuegos. Pero su historia se basaba en los personajes que no eran principales de Matrix. O sea, un personaje llegaba y se iba, llegaba y se iba. Entonces contaba qué pasaba con las personas mientras no estaban en la película. Eso es algo muy interesante. Pero buenos resultados porque tiene la instrucción, de equipo, de tiempo. Pero es una manera diferente de aprovechar una franquicia y aprovechar el medio que es totalmente diferente al cine o al cómics o a otro medio. Los videojuegos ya es como que la máxima expresión de comunicación y arte de vocabulario. Si no me equivoco, ese juego era Enter the Matrix, que salió creo que en el 2001-2002 para GameCube, Xbox, Play, PlayStation 2 seguramente, y PC. Yo lo tenía en PC y era muy bueno, pero leía en revistas que, por ejemplo, en Xbox tenía unos bugs que a la mitad del juego no te permitían avanzar. Y como tú lo mencionas, no eran los personajes míticos, era
Ghost y Nairobi, si no me equivoco, eran una chica y un hombre, que lo que hacían era que combatías y ayudabas. Tú detrás de las escenas de las películas, detrás del telón, te estabas ayudando a que ocurrieran ciertas cosas. Y lo han intentado, por ejemplo, las sagas de Star Wars, hacerlo de que cómo llegaron los planos de la estrella, de la muerte a tales personas, y te platican la historia alternativa. Pero en el caso de este videojuego, la ejecución fue muy pobre. Y eso lo digo porque en ese entonces yo estaba súper apasionado con Matrix y con la segunda película, y la tercera película fue horrible, me gustó. Sí. Pero todo el metajuego que lograron hacer era muy muy bueno. Por ejemplo, todo el mundo tenía el protector de pantalla, las letras verdes cayendo, por decir algo. Entonces, puedes tener personajes muy entrañables y muy buenos, y la forma en que los combinas con tu mundo, con tu historia, con tu jugabilidad, con tus recursos, va siendo al final toda una experiencia. Los personajes es solamente un pequeño componente de todo lo que va a terminar siendo tu videojuego. Bueno. Y creo que, al menos en México, bueno, principalmente en Latinoamérica, pero en México, que es donde vivimos, sí nos falta trabajar muchísimo más en personajes innovadores, en personajes que sorprendan al mundo. Porque hemos hecho muchos clones, por ejemplo, de Zelda, donde la historia es muy parecida. Eres una persona que está en crecimiento, el famoso camino del héroe, en el cual descubres ciertos poderes, vas descubriendo ciertas habilidades, y al final te encuentras contra una fuerza mítica que la tienes que derrotar, y hay un pequeño plot twist que al final esa fuerza mítica en realidad era el bueno y tú eras el malo, ¿no? Por ejemplo. Y es a lo más que hemos llegado en México. Pero sí, ¿cómo le damos la vuelta a ese famoso camino del héroe? Y vamos haciendo un metajuego adicional, que sean personajes memorables como Neo de Matrix, por ejemplo. Sí, bueno. Mucho apasionamos por Star Wars que poder odiar. Pero a mí me encanta más, me gusta más, me apasiona más el mundo de Star Wars que los películas. O sea, a mí me va a dar más todo lo que me gusta más, estrictamente relacionado con la historia de canon, con lo que es la historia de canon. O sea, me gustan series, películas, los spin-offs, porque no están como que amarradas a lo que tienes que pasar siempre. Sino que te cuentan como personajes diferentes, muchísimo más profundas, porque no tienen 2 horas, sino que tienen 6 temporadas. Entonces, el universo es mucho más profundo que las películas. Y me gusta muchísimo. La serie que hizo el que creó Dexter, Samuel Jackson, Tartakovsky, basado en Star Wars, me pareció increíble. No hay nada en el universo de Star Wars que esté más creado que eso. Si no lo han visto, y véanlo porque es increíble. O sea, cómo narra la historia, los personajes, los efectos de sonido, la música, la tensión. Es muy la visión de Tartakovsky. Y para mí es como que la mejor historia contada. Entonces, esa posibilidad de salir o contar cosas que no fuera de patrón, siempre te va a comenzar a ser más creativo. En eso es lo que más me gusta. Y también está mal que tú quieras conocer. Ya ni quieres hacer un Zelda, rip-off de Zelda, porque siempre que te den creativo, no depende mucho de si tienes un equipo, creo que no hay equipo. Pero creo que la ventaja que tiene indie es que podemos hacer lo que nos dé la gana, no lo que el público quiere pagar. Que al final es lo que más hace indie. Una empresa de AAA, personajes que están no se arriesga porque una empresa de 500 empleados que inyecta millones en un juego y no se puede arriesgar. Nosotros sí podemos. Y de hecho, podemos hacer más posible con personajes arriesgados que si la cagamos rápido y me disculpen la palabra, ¿verdad? Se pasa rápido y se evoluciona y se va rápido. Esa es la ventaja que tenemos. Los personajes loquísimos. Que mencionas tenemos esa ventaja. Perdón, Juan. Mencionas algo
algo que se me hace muy interesante. Hay un libro que se llama Creativity Inc., que habla de cómo trabajan internamente los personajes en Pixar. Ya platicamos también nuestras críticas a Pixar, de que ya ciertas cosas son como muy de fórmula, pero también hay otros que sí son muy sorprendentes. Por ejemplo, yo lo tengo que decir, con la película de Coco, cuando pasan ciertas cosas con Coco, que no diré más, pues al final tú sí dices, wow, o sea, conecta muchísimo con mis emociones. Y había otra persona que decía, no, la típica historia donde sabías que iba a pasar eso. Sí, sabes que exactamente va a pasar A, B y C, pero la película no solo no es tan predecible, por decirlo de alguna forma, sino también la forma en que te lo cuenta es única. El personaje es una combinación entre, tú ya sabes que a una persona le va a pasar eso, ya sabes que el héroe va a ganarle al malo, pero el rollo es la motivación del qué pasa le gana al malo, cómo le gana y el por qué le gana, es lo que hace tan entrañable esa parte, y lo menciona en el libro de Creativity Inc. Y lo relaciona con lo que tú estabas platicando, Juan, de que los personajes no se crean nada más y por divina. Exactamente, o por esa, ¿cómo le llaman? Que espontáneamente ocurren y ocurren de la nada, sino es un proceso donde los pules. Ellos dicen que se toman hasta 3 años en producir el guión de una película, evidentemente el guión son muchos componentes, pero los personajes también van evolucionando. Nos estaban contando en una producción que tenemos aquí de la Asociación Mexicana, la Asociación Jalisciense de Industrias Creativas, que después de 10 años logran sacar una película, y la evolución de los personajes, aquí es un reto para nosotros como creadores. Cuando presentaron la obra, tú veías que el personaje al principio tenía ciertas motivaciones y de pronto mágicamente el personaje se comporta distinto, y al final ese personaje valiente, serio, juguetón o como sea, en el final se olvidaron de cómo era, y muy mágicamente ocurre lo típico. Hay una película donde vieron todos Inside Out, que es sobre las emociones. Ocurre una cosa donde al elefante lo tienen que hacer algo, ¿no? Ocurre exactamente la misma cosa, o sea, el qué es el mismo, pero el cómo ocurre y el por qué ocurre fue totalmente diferente, y la conexión emocional fue muy distinta con ese personaje. Sí es alguien que ocurrieron X, Y, Z cosas, pero la forma en que lo desarrolló en la pantalla, en este caso en el juego, no es lo mismo. No sé si les ha pasado de que, se murió tal personaje, ya no sientes nada. Pero si lo vas conectando con él, con sus motivaciones, con su historia y con su futuro sobre todo, porque en un videojuego estás construyendo un futuro, un presente y un futuro, es ahí donde realmente es la conexión emocional. No solo se murió un enemigo, se murió mi amigo que estuvo conmigo, que la meta era llevarlo hasta el final y que resolviera todos estos problemas. Creo que es muy importante que la construcción del personaje en el videojuego sea muy coherente, y creo que solamente lo podemos validar si lo vivimos y si la gente lo va probando y dice, sí conecta conmigo. Va a conectar con todos, pero por lo menos con tu público objetivo, si tienes tú que obtener esa retroalimentación y que me digas, wow, es una historia impresionante, o realmente es un personaje genérico que no me despierta nada. Sí. Chicos, solamente para mencionar, ya casi llevamos la hora de video, sería bueno ir como ya cerrando el tema. Igual, no sé, en alguna otra ocasión, a mí se me hace muy padre todo esto de los personajes, entonces sería muy chido en otra ocasión seguirlo, ¿no? ¿Tenemos preguntas del amable y respetable público? No, realmente no. Perfectísimo, pues un programa muy interesante, muy divertido, hablando sobre los personajes. Creo que hay muchos temas que se quedan en la mesa, como por ejemplo los finales, la continuidad de la historia. Y pues ustedes que nos están viendo, por favor compártanos qué les gustaría. Recuerden seguir a Juan en su canal. ¿Cómo te encontramos, Juan, en tus redes, en tus canales de videos? Pues en YouTube por juanleon.live, en el que inclusive tengo un video de cómo explico para crear profesionales, con 7 tips para 7 características que deben tener un buen jefe final. Y en todas las redes sociales pueden buscarme de alguna manera, Juan León Live o juanleon.live, les voy a aparecer. Sí, ese video ya está por ahí en los comentarios, lo agregué hace rato. Si no, igual, como bien dice Juan León, juanleon.live en YouTube, ahí encuentran más de sus videos, más contenido que ha lanzado también por aquí por Una Lucha Más, que lo está sacando, que está compartiendo, entonces, pues vaya, ¿no? Recuerden también seguir Sembrando Juegos, donde hablamos específicamente del diseño de juegos, no tanto análisis de producciones, sino cómo lo podemos aplicar a nosotros. Y todas las transmisiones de lunes a viernes de Una Lucha Más, donde nos platicamos el día a día de cómo es un estudio de videojuegos, de plataformas tecnológicas y de propiedad intelectual, desde distintas perspectivas. Los miércoles Jorge Cruz, Juan León y Manuel
estamos platicando sobre análisis de videojuegos y distintos temas relacionados con el diseño. Y el viernes de Jorge y Manuel, excepto cuando hay reuniones de comunidad, platicamos sobre otras perspectivas relacionadas con negocios, con industria y otros temas alrededor de solamente la producción, lo que hay a un lado de que el juego llegue hasta tu teléfono, hasta tu casa. Estamos a un episodio, mañana es el episodio número 500, va a ser especial, va a haber una sorpresa que Jorge todavía no sabe qué va a ser, pero sorpresa también para mí. no se pierdan el próximo episodio 500, probablemente invitemos a Jorge, hagamos algo muy padre, un pequeño recuento de 500 programas seguidos, episodios seguidos, diarios, de una lucha más. Wow. Se dice fácil, pero bueno. 500 episodios, sí. Yo entré por el episodio que 300 y algo, porque recuerdo que estuve en el episodio 400. Y dije, X, ¿no? Pero la verdad que 500 ya se siente muy, muy intenso, ya después de mucho, ¿no? Pues ya, si no hay nada más que agregar, chicos, pues gracias, Juan, por estar acá. Gracias a los que nos estuvieron viendo. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias a los que nos estuvieron viendo, a los que estuvieron comentando. Les recuerdo, esto es más padre cuando ustedes están comentando, nos están preguntando cosas. Por eso se hacen en vivo, para que ustedes estén interactuando en tiempo real con nosotros. Bueno, no en tiempo real, son como 30 segundos de diferencia. Pero pues ahí estamos, ¿no? Para eso se hace este stream, para eso salimos todos los días, para eso me estreso yo todos los días de que salga la cámara bien, de que la cámara no funciona, hace que estaba aquí, no, ya no está. Pero sí, es por eso que hacemos esto. Y pues gracias, Manuel, por estar acá. Un gusto estar con ustedes. Y me voy a levantar para quitar el en vivo porque está hasta el teléfono. Muy bien, chicos, cuídense muchísimo. Nos estamos viendo mañana, episodio 500. El viernes, Jorge y Manuel platicando cosas muy chidas. Y llegó Nena. Un saludo a todos.